Muy buenos días, tengan todos una vez más. Vamos a comenzar nuestro estudio del libro de Proverbios. Esta es la lección número 22. Estamos todavía en el capítulo 4 y con la ayuda de Dios hoy vamos a avanzar otro poco. Vamos a ir a Proverbios capítulo 4, versículo 20. Espero tenga ahí su Biblia y si no, le recuerdo, ahí está en la pantalla y lo puede ir siguiendo. Dice el versículo 20 del capítulo 4 de Proverbios: Hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, tenlas siempre presente. Ellas dan vida a los que las escuchan, son como la salud para el cuerpo. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. No permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. Mira siempre hacia adelante. Fija tu mirada en lo que está frente a ti. Fíjate bien dónde pones los pies y todos tus caminos serán seguros. No te desvíes a ningún lado. Aparta tu pie de la maldad. Permítame y oremos, por favor. Dios Padre, queremos en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, pedirte, Señor, que en este día, a través de esta enseñanza que vamos a impartir, que vamos a escuchar, tú hables a nuestra vida. Queremos pedir tu guianza, tu dirección, tu sabiduría. Queremos pedir, Padre, que nos hagas crecer y madurar para llevar fruto abundante a tu nombre. Gloria y honra y reconocimiento a ti, Señor. Ayúdanos. Destapa nuestros oídos, quita la venda de nuestros ojos, rompe la dureza de nuestro corazón y permítenos, Señor, crecer en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Si usted se dio cuenta en lo que acabamos de leer, que es una porción, la última porción del capítulo 4 de Proverbios, es una indicación de que prestemos atención a ciertos preceptos de Dios. Esta enseñanza la vamos a dividir en dos porque no tenemos tiempo para ver todo en uno solo, y vamos a comenzar prestando atención a 4 puntos que resaltan lo que acabamos de leer. El punto número 1 es: presta atención a estos 4 conceptos. El primero de ellos es a la palabra de Dios. Dice el autor de Proverbios que debemos prestar atención, escuchar atentamente lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a aprender a través de este pequeño estudio 4 conceptos. El primero es prestar atención a la palabra de Dios. El segundo es prestar atención a tus pensamientos. Las cosas que piensan o que pensamos van a dictar nuestro comportamiento. Lo que tú piensas es lo que tú terminas haciendo. Es un concepto muy importante que debemos entender. Número 3, tenemos que poner atención a nuestras palabras. Que no solamente qué piensas, sino qué dices. Lo que estás diciendo, ¿está edificando o no está edificando? O, más allá de eso, son palabras vanas, que no tienen ninguna resonancia, que no están haciendo absolutamente nada. Hay una parte en la Escritura que veremos después que dice que de la abundancia de nuestro corazón es que habla nuestra boca. Y el último punto que veremos, no estoy seguro de poderlo ver el día de hoy, pero lo veremos si Dios permite la próxima semana, es prestar atención a tu andar. Fíjate por dónde andas, en qué camino estás llevando tu vida, por dónde te estás dirigiendo. Y creo que todos entendemos el sentido de lo que está diciendo. No es de que, ay, cuidado, no te vayas por la avenida 2 porque está cerrada ahorita. No. Sabemos a qué se refiere. ¿Cómo estás conduciendo tu vida? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Por qué camino estás llevando tu vida? Eso es a lo que se refiere. Así que vamos a comenzar prestando atención a la palabra de Dios, porque ahí comienza todo. Porque si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, no podremos hacer nada del resto que se nos pide. Debemos empezar con esta pregunta: ¿cómo podemos nosotros discernir lo que hay en nuestro corazón si no conocemos la palabra de Dios?
sea, no puedes ni siquiera empezar a discernir lo que nos está diciendo el libro de Proverbios si no tenemos conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo determinas lo que tienes que hablar y no hablar si no conoces la palabra de Dios? Porque cuando tú te acercas al Señor, cuando empiezas a tener esa relación con Él, lo primero que se te pide es que conozcas a ese Señor que tú estás buscando, que tú te metas en su palabra, porque a través de su palabra es que conoces que piensa, que ama, que odia, que aborrece, cómo es Él, qué piensa de ciertas situaciones. Entonces nos obliga a tener que conocer, discernir. Porque ¿cómo podemos discernir lo que hay en nuestro corazón si no conocemos la palabra? ¿O cómo determinas lo que tienes que hablar y no hablar si no conoces? ¿Cómo enfocarte? Saber por dónde ir si no conoces la palabra de Dios. Tienes que entender que es fundamental ir a la palabra de Dios. Porque nada de lo que tú intentes va a realmente importar si no está basado en lo que dice la palabra de Dios. Me voy a regresar a Proverbios 4, versículo 20, de donde parte nuestro estudio, y dice así: hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, tenlas siempre presente. Aquí quisiera hacer una pausa y comentar que una vez más el libro de Proverbios, cuando está hablando y nos deja ver que habla un padre hacia un hijo. Y los que no tienen hijos todavía, les va a resultar un poco difícil entender lo que voy a decir, porque cuando tienes a tus hijos, tu vida cambia. Cuando no tienes a los hijos y hacen algún comentario y dices, no entiendes mucho, pero cuando llegan los hijos a tu vida y empiezas a experimentar lo que es ser papá, lo que es ser mamá, tu vida cambia por completo. A mí me gusta pensar que Dios nos permite experimentar una de las maneras más reales de lo que es el amor puro, verdadero, que es ese amor que da todo sin esperar nada a cambio, que ama sin condiciones, que ama con todas las fuerzas, con toda el alma, porque así es como se aman los hijos, ¿no? Porque cuando tú tienes a tu hijo, tú dices, a mí que me hagan lo que quieran, pero con mis hijos, que no me los toquen ni con el pétalo de una rosa. Y los hijos podemos ser malos hijos, pero siempre que vamos a casa, siempre que vamos con papá o siempre que vamos con mamá, siempre nos reciben. Siempre papá o mamá estará dispuesto a ayudarnos, aunque seamos malos. Es un amor sin condición, un amor que el que no tiene hijos no lo puede entender. No te puedes dar cuenta. El que es papá, el que es mamá, la persona que tiene la dicha de ser mamá, lo entiende perfectamente bien. Y entonces cuando leemos aquí que empieza diciendo, hijo mío, los que somos padres entendemos que en estas dos palabras que pudieran ser no tan profundas, hay un sentir, hay un pesar. Me atrevo a pensar que hasta los que no tienen hijos puede sonar algo así como que, ay, ya va a empezar otra vez. Yo me acuerdo cuando mi mamá vivía y me decía, hijo. Y cuando me decía hijo, tenía un tonito especial, tú sabes, ¿no? Cuando le dices a tus hijos, quiero hablar contigo, y le empiezas, a ver, hijo. Hasta hay un tono especial. Y me acuerdo que me decía, hijo, mira, por favor. O sea, era algo que ella de su corazón me estaba hablando. En ese momento yo no lo entendía. Hoy lo recuerdo y lo entiendo perfectamente bien. Y lo leo en la escritura cuando le está diciendo esto y lo entiendo perfectamente bien. Me decía, deja de hacer esto, o pon atención a esto. Y como te decía, podemos ver en la escritura cuando dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo. Se asume que las palabras de este padre, de sus dichos, son de acuerdo a lo que él quiere que el hijo preste atención.
no son solo experiencias humanas, sino lo que dice la Escritura. Me fui al diccionario para ver qué significaba prestar atención, y prestar atención tiene que ver con cuidado, con esmero, con interés, vigilancia, curiosidad, observación, aplicación. Pero hay un problema actualmente, porque a nuestros hijos les cuesta poner atención. Nuestros hijos batallan con esto, con aplicarse, con tener este interés, con tener este esmero, con tener este cuidado. Porque actualmente la falta de entendimiento de estas cosas en la vida de nuestros hijos está muy marcada. Para nuestros hijos el esmero y el esfuerzo no es lo mismo que para nosotros. Nosotros crecimos en otra época, crecimos en otro ambiente, crecimos en otros tiempos donde esforzarse tenía otro significado. Hoy nuestros hijos están en una época en donde, no sé si usted esté familiarizado con esto, pero hay un videojuego que se llama Roblox, que los chicos hoy en día pueden construir muchas cosas. Construyen en su aplicación de su teléfono, de su tableta o de la computadora, ciudades, pueden construir. Incluso hay videojuegos de cazar o de matar, a donde la persona que lleva el juego de repente puede construir de la nada una pared, un muro, para protegerse de los disparos de los enemigos. O sea, en otras palabras, nuestros chicos están aprendiendo que construir algo es muy fácil. Es apretar ciertos botones, tener cierta rapidez en los dedos y ¡pum!, construyes y haces y puedes quitar y puedes mover y puedes... Pero tú y yo sabemos que eso en la vida real no es así. Tú y yo sabemos que para construir un muro se necesita esfuerzo. La pala, el pico, la arena, la grava, el ladrillo, el cargar, el descargar, el ir, llevar, traer, el construir un hogar, el construir una carrera, el construir algo, se requiere esfuerzo, dedicación y todo. Y lo que la Biblia está diciendo aquí es, hey, presta atención. ¿Y eso sabes qué significa? Esfuerzo. Nuestros jóvenes, como les platico, están en una situación a donde para ellos el construir algo no tiene el mismo significado que lo tenía para nosotros. Y el problema es este. Ojalá fuera así de sencillo. Vamos a construir. Ya está. No es así. No hay una aplicación para cuando te enfermas o para empezar de nuevo cuando te despiden de un trabajo, o cuando sufres una enfermedad, o te cansas, o se muere alguien. Y entonces cuando el padre le dice al hijo, presta atención, esfuérzate en dedicarte a escuchar lo que te voy a decir, me lleva a pensar que incluso para nosotros de repente es un poco difícil, porque prestar atención a veces es difícil, pero implica un esfuerzo. Es decir, si tú quieres algo de Dios, tú tienes que esforzarte para obtenerlo. Escucha atentamente mis palabras. Y debo decirte algo con todo respeto y con todo mi amor. Es mi responsabilidad como pastor enseñarte. Pero la responsabilidad ante Dios es personal, de prestar atención a lo que Dios dice en su palabra. No podrás decir que no sabías, que no entendiste. Ay, es que no escuché, fíjate que cuando estaba diciendo esto me distraje. No podrás decir eso. Porque en el día en el que Dios nos llame a cuentas, no habrá excusa que valga si no pusimos atención a lo que Dios dice. Esfuérzate, emplea tu energía, no esperes que llegue a ti la palabra, sino que tú la busques. Eso demuestra la importancia que tiene para ti, para que puedas vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, este versículo, el versículo 21, donde dice,
no las pierdas de vista, tenlas siempre presente. Quise poner esta imagen a donde, para los que nos escuchan, está entre el bosque, entre la vegetación, ciertas presas, son unos venados. Dicen los que cazan que cuando ellos van de cacería por un venado cola blanca no pueden perderlos de vista una vez que los han detectado. Dice que es tan, ¿qué palabra busco? Tan especial el momento que si tú haces simplemente esto de voltear para tomar tus flechas, ya se perdieron. Dicen que literal cuando tú vas a cazar y ves la presa, no puedes perderla de vista. Tienes que tomar, si vas a cazar con un arco, tomar el arco con una mano y la flecha con el otro sin perderlo de vista, y no perderlo un instante de vista, porque si tú volteas tantito, se pierde. No sé si alcanzan a ver cómo es que está el camuflaje o sea, los logras detectar porque tienen algo blanco y porque se mueven y porque... Estaba viendo un video de esto porque yo quería traerles algo un poco más actual. ¿Han visto que los que estudian la naturaleza luego ponen cámaras en ciertos lugares, las dejan y luego van y checan los videos? Hay un video donde hay un leopardo, está agazapado entre la maleza y junto a él hay un jabalí, y el del video explica y dice, ahí está el leopardo, tú no lo ves hasta que te lo señala y te dice, mira, aquí está, y le pone un círculo. Se logra ver por unas manchas y de repente cuando él se mueve y el jabalí pasa junto a él. O sea, los que van de cacería tienen que poner el interés de que, porque si vas, imagínate ir de cacería, ay, oye, y vas platicando y vas, ay, ya se me cayó, no sirve, ¿eh? A mí la cacería, yo nunca he practicado la cacería, me encanta la pesca. Y un día le dije a alguien, oye, ¿cómo es la cacería? La cacería es de mucha paciencia y de silencio total. O sea, si vas a ir de cacería con nosotros, ese día no te bañes, no te eches perfume, no te eches desodorante. Vamos a hablar de aquí a que lleguemos al punto donde vamos a dejar la camioneta, las cosas, y a partir de ese momento todo el mundo en silencio. Porque en cacería no vas a decir, oye, ¿cómo te fue ayer? Oye, ¿viste el juego? Olvídalo. A la cacería es ir, llegar, ponerte en un lugar y a lo mejor estar toda la noche, y si llueve ahí estás toda la noche esperando que pase el animal allí en silencio. No es de que, ay, pásenme la galletita, ay, hace frío, vamos a dar el café. No, porque se va la presa. Entonces, prestar atención de tal forma que te empeñas, que te dedicas a eso. Difícil, porque si no te concentras no vas a obtener lo que deseas, y es lo que está diciendo aquí. Hay que pagar un precio, hay que poner atención para no perderlo, disciplinarte en poner atención. ¿Y qué está diciendo? La palabra de Dios. ¿Lo quieres? Sí, presta atención. Ay, pero es que me cuesta mucho. Presta atención, esfuérzate. Deuteronomio 6, versículo 8 dice, escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. No solo leerla, memorizarla, hablar de ella, pensar en ella, porque tu vida depende de ello. Deuteronomio 17, versículo 18, cuando comience a reinar, debe tener para sí mismo una copia de esta ley escrita en un rollo por los sacerdotes levitas. Está hablando de un rey. Cuando este rey llega al poder, yo leía esto y yo decía, oye, ¿esto cómo no lo aplicamos a nuestras autoridades que llegan al poder? Porque aquí le está diciendo, le está escribiendo a un rey y le dice, cuando comience a reinar, debe tener para sí mismo una copia ¿de qué? De la ley, escrita en un rollo por los sacerdotes levitas. El rey debe mantener consigo ese libro y leerlo para que aprenda a respetar al Señor su Dios y a seguir cuidadosamente todas las palabras escritas en esa ley y esas normas. O sea que el rey constantemente tiene que ir a ver qué dice, constantemente tiene que estar checando qué dice. Así no se creerá mejor que su propia gente y no desobedecerá el mandato en ninguna forma, de tal manera que el rey y sus descendientes puedan gobernar el reino de Israel por mucho tiempo.
¿Qué está diciendo? Necesita regresar a la palabra, necesita ver qué dice la palabra, necesita consultarla, necesita ver qué es lo que está haciendo bien y qué está haciendo mal. ¿Por qué? Para que no pierda el piso. ¿Y qué es lo primero que pasa con la gente que llega a un poder? Yo aprendí mucho cuando trabajé en el gobierno. Dicen que hay unos que se suben a un ladrillo y pierden el piso. Dice, es que ya se subió al ladrillo. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene tantito poder y ya cree que ya es. No es así. Debes leer la palabra todos los días y consultarla y checarla y darte cuenta qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, para ver si estás reinando dentro de la voluntad de Dios. Proverbios 4, pero ahora el versículo 27. No te desvíes a ningún lado, aparta tu pie de la maldad. ¿Para qué es todo esto? Para que sepas que vas en el camino correcto. Deuteronomio 6:6. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. ¿Qué dice? Recuerda. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, ya siendo adultos como son ahorita, lo que les enseñaron sus padres? Las cosas buenas que te enseñaron tus padres. Yo todavía me acuerdo de las cosas que me enseñaron mis papás y me han servido hasta el día de hoy, claro. ¿Cuánto más la palabra de Dios? Dice el Salmo 119, versículo 11, memorizo tus enseñanzas, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Las memorizo, las pongo aquí en mi mente, las pongo aquí en mi corazón, para que cuando llegue el momento, cuando llegue la tentación, yo diga, no eso no le agrada a Dios. Eso no va de acuerdo con Dios. Por eso el autor de Proverbios le está diciendo, hijo mío, por favor, presta atención a lo que te estoy diciendo. El segundo punto que tenemos que prestar atención es a nuestros pensamientos. Las cosas que piensan dictarán tu comportamiento. Las cosas que piensas dictarán tu comportamiento. Proverbios 4:22, ellas dan vida a los que las escuchan, son como la salud para el cuerpo. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Tus pensamientos controlan tu vida. Wow. En una ocasión, los seguidores de Jesús, porque no nada más seguían a Jesús 12 personas, Entonces eran sus discípulos, ese era el círculo más cerrado. Había mucha gente que seguía a Jesús. En una ocasión, muchos de sus seguidores lo dejaron de seguirlo. Y Jesús, volviéndose a sus discípulos, les dijo lo siguiente, ahí en Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tus palabras son vida eterna. Juan 5, versículo 39. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Debemos cuidar nosotros todo lo que pensamos. Debemos cuidar nosotros nuestros pensamientos. La palabra de Dios en nuestra vida nos guiará. Proverbios 4:23, ante todo cuida tus pensamientos. Mira lo que dice en la Reina Valera 1960 de este. Es la misma, pero es otra versión. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estaba escuchando una predicación de un hombre que decía que ay Dios, ayúdame para explicarlo. Uno no cae en pecado.
Uno no va por la vida y dice, ay, caí en pecado. Decía este hombre y me resultó interesante y se lo quiero compartir. Él dice, tú no caes en pecado, tú te deslizas hacia el pecado. Vas poco a poco adentrándote a situaciones y cuando te das cuenta de que ahora te ríes de cosas que antes considerabas inapropiadas, es como vas cediendo poco a poco. Es decir, no es de un tajo que caes en pecado, sino que poco a poco vas cediendo, poco a poco vas aceptando, poco a poco vas bajando el estándar, y cuando te das cuenta, estás en el pecado. Importantísimo. Debemos nosotros poner atención a lo que está sucediendo, a lo que estamos dejando y permitiendo que suceda y a lo que estamos cediendo poco a poco. Porque el corazón, que es de gran valor, tenemos que cuidarlo. Por supuesto que el cuerpo va a ir envejeciendo y si Dios nos da su favor y su gracia y somos, como dice la Escritura, de los fuertes, llegaremos a vivir muchos años y nuestro cuerpo se va a ir envejeciendo y se va a ir debilitando y conforme pasan los años te vas dando cuenta porque, ay, ahora me duele esto que antes no me dolía, a mí ya me duelen las rodillas, no saben lo que sufro bajarme de aquí, me duele el brazo. Pero lo que tenemos que cuidar realmente es nuestro corazón. Y no estoy hablando de no comas lo que te engorda y no comas mucho pan, ¿no? O sea sí eso es bueno, pero de lo que estoy hablando es de lo espiritual. Porque sí es bueno hacer ejercicio, alimentarte, hacer todo lo demás y cuidarte de las adicciones, etcétera, etcétera. Pero debemos hacer ciertas cosas y dejar de hacer otras para cuidar lo que entra en nuestro corazón. Porque lo que hay aquí en nuestro corazón va a dictar cómo nosotros nos comportamos. Apenas escuchaba también otra persona que decía, que me llamó mucho la atención, decía esta persona, el problema con los seres humanos no es que no sepamos las cosas, es que no queremos, porque sabes que tienes que hacer ejercicio, sabes que tienes que dejar de comer, sabes lo que te hace daño, sabes lo que le molesta a tu cónyuge, sabes que tienes que estudiar para pasar de año, sabes que tienes que dejar de gastar para poder ahorrar, sabes muchas cosas. El problema es que no quieres hacerlo. Y yo decía, tiene razón. Tiene mucha razón. Porque no quiero hacer ejercicio. Porque no quiero dejar de comer ese pan tan delicioso con el café todas las mañanas. Porque no quiero hacer lo que le gusta a mi cónyuge, porque no quiero. No quiero estudiar, no quiero ahorrar. Y pasa lo mismo con lo espiritual. Sabes lo que no te conviene, lo que Dios aborrece, sabes lo que es el pecado. El problema es que lo deseas, coqueteas con él, le haces ojitos, no te alejas, no lo aborreces, no huyes de él. Y eso es lo que debemos cuidar, como quien cuida a un bebé recién nacido, como quien cuida su cuerpo de la lluvia, la nieve, del sol. Ahora que hizo tanto sol, ahora que hizo tanto calor, nos decían que no salgan los niños al sol, les puede dar un golpe de calor, ¿no? No salgas tanto al sol, ponte bloqueador, hidrátate, que estés bien. O sea, ¿sabemos lo que tenemos que hacer? Claro. Sabes, es muy importante esto porque puedes venir a la iglesia, escuchar la palabra, ir a congresos, ir a reuniones en casa para estudiar la palabra, pero si no obedeces, entonces no sirve de nada.
Y si el enemigo de nuestras almas puede robar tu corazón con tantísimas tentaciones que hay allá afuera, entonces te ha atrapado. Porque pensando en esto, ¿cuántos hombres de Dios han sido torturados, lastimados, pero han permanecido firmes? Pero si logra tener tu corazón, entonces estás atrapado en tus deseos, en las emociones. Imagínate por un segundo esta ilustración. Imagínate que la tierra en su totalidad fuera, se dice irrigada, llena de agua por una sola fuente. Que una sola fuente llenara los ríos, los estanques, los lagos, los riachuelos, todo, una sola fuente. Y que viniera el enemigo y dijera, voy a contaminar el agua, voy a ir a este río, voy a ir a este estanque, voy a ir a este lago, voy a ir a este riachuelo, para contaminarlo. Pero que de repente dijera, eso es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, es mucha logística, mejor voy a la fuente. Mejor contamino la fuente de donde viene y se contamina todo. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Si se contamina la fuente, se contamina todo lo demás, se echa a perder todo lo demás. ¿Sabes por qué la gente cuando habla? Por supuesto, estoy hablando de gente que no conoce de Dios. ¿Por qué la gente cuando habla cuando habla con muchas sandeces, ¿sabe lo que es eso? Cuando habla con muchas groserías, muchas tonterías. ¿Por qué hace eso? Porque está hablando lo que hay en su corazón. Porque piensa todo lo malo que está pensando, porque está contaminado su corazón. Y cuando yo estaba leyendo esto y estaba yo estudiando esto, yo no pude evitar pensar cómo era mi vida hace muchos años atrás. Cómo hablaba, cómo pensaba, cómo me expresaba, qué opinaba. Yo decía, ese era yo, así era yo. Porque lo único que pensaba, lo único que hablaba yo era eso, lo malo que había en mi vida. Y es por eso que debemos cuidar el corazón. Mateo 7:20, después le dijo, lo que sale del interior de la gente es lo que vuelve impuro a alguien, porque del interior de la gente, o sea de la mente, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, la arrogancia y la necedad. Toda esa maldad proviene del interior y es lo que hace impura a la gente. Yo te voy a preguntar algo. ¿Quién le enseña a los niños a mentir? ¿Quién le enseña a los niños a pegarle a otro niño porque le quitó su juguete? ¿Quién le enseña a los niños a ser malos con los hermanos chiquitos? Que yo sepa, ningún papá le dice a sus hijos esto. Lo traemos del interior. Del interior del hombre. Podríamos pensar y decir, bueno, tengo que ser más disciplinado para no tener estos pensamientos malos que tengo. La disciplina es buena, pero si tratas los síntomas, si no tratas la causa, estás en problemas. Es por eso que te he dicho en otras ocasiones que cuando tú le dices a alguien que Dios no ama, antes de decirle que se va a ir al infierno, entonces no piensa la gravedad de su situación. Es como ir al doctor y decir, ay doctor, me siento muy mal. Y el doctor te revisa y te dice, permítame un segundo, te da una inyección y te dice, ya está. Y entonces tú dices, pues no estaba tan mal. No, se iba usted a morir. No creo que haya sido tan malo. Pero si el doctor te dice, usted se va a morir, si no le pongo este medicamento, usted se va a morir. Y así seas el más temeroso de las agujas y dices, no, a mí las agujas, no, inyécteme para que no me muera. Porque nadie se quiere morir. O sea, es decir, si tú no le presentas
la gravedad del problema, si no tratas la gravedad del problema como debe ser tratada, o sea, si lo inyectas y lo vacunas antes a la persona, pues, piensa que no era tan grave. Si tú crees que nada más con buenos pensamientos, con disciplina, lo vas a poder librar, no, tienes que ir al problema mismo. Porque aun cuando vivieras en una isla remota y nunca hubieras visto nada malo en el internet o leído algo malo, aún tendrías la inclinación hacia lo malo. Porque Génesis 2, versículo 16, dice: luego el Señor Dios le ordenó al hombre: puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas sin duda morirás. La historia la sabemos todos. ¿Comió? Claro. Y luego vamos a Romanos 5, donde dice: el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. ¿Qué hombre? Adán. Cuando el pecado llegó también, dice, con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. ¿Por qué? Porque Adán desobedeció. Por eso el salmista, en este caso David, en el capítulo 51, versículo 5, escribe: yo nací culpable, mi madre me concibió pecador. Luego bromeábamos, mi amigo Lalo y yo, cuando veíamos un bebé recién nacido, y decíamos: ay, mira qué bonito pecador. Todos nacemos pecadores. Y tú puedes decir: ay, no, es un bebé recién nacido, inocente criatura. Todos nacemos pecadores. ¿Usted cree que Hitler no fue un niño hermoso? Que su mamá lo veía y decía: qué hermoso está mi Hitler. ¿Usted cree que el Chapo no era un bebé hermoso cuando su mamá lo abrazaba de bebé, de niño, chiquito? Claro. Efesios 2:3, todos nosotros vivimos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Estaba escuchando a un misionero que estuvo en Perú, que dice que cuando estás en Perú, el país es un país de mucha montaña y que los pueblos afuera de las capitales, de las ciudades grandes, pues son pueblos que me imaginaba mucho así como lo nuestro, ¿no? Así en la sierra. Decía que los hombres, las mujeres tienen que participar en la construcción, en el mantenimiento de las carreteras. Y decía algo que me llamó mucho la atención. Dice: en alguna ocasión me tocó trabajar con los hombres para componer una carretera, pero te topas con que hay unas piedras enormes. Dice: entonces los hombres, cada vez que nos encontrábamos con una piedra enorme, en lugar de estar con la barreta, pégale, pégale, y con el pico y con el mazo, decían: traigan a las mujeres. Dice: cuando yo escuché eso, yo decía: ¿cómo? Y los locatarios, la gente del Perú decían: ahorita vas a ver. Dice: yo como extranjero no entendía. Dice: me quedé asombrado. Porque mandaban a traer a las mujeres y le daban la barreta. ¿Conoce usted la barreta? Es una varilla. No es prácticamente un tubo, porque el tubo sería hueco, pero es una barra. Puede medir 1,80, 2 metros, gruesa, pesada, con una punta. Y dice: y se las daban a las mujeres. Y le decían: ahí está. Y dice: yo me quedé asombrado, porque yo era de los que le pegaba y hasta rebotaba, ¿no? ¡Pim! Rebotaba en la barreta. Dice: pero se las daban a las mujeres. La mujer se paraba arriba de la roca, agarraba la barreta, la levantaba a la altura de sus hombros y la soltaba. La levantaba y la levantaba. Y ahí estaba. Hasta que de repente se hacía una grieta en la roca. Y cuando se hacía la grieta en la roca, entonces sobre la grieta volteaban la barreta, que tenía una como cuña, y ahí les daban. Y de repente se partía la roca en dos. O sea, no requiere mucho esfuerzo. Y dice
Lo que aprendí es que así es el pecado. Poquito. El enemigo no va a llegar y te va a decir, ahí está esta mujer, y tú vas a decir, oh, no, poquito a poquito. O te va a decir, échate una, decimos aquí en México, no es ninguna. Dos es una, y como una no es ninguna, pues ya, ¿no? Y así, poquito a poquito. Poquito a poquito, hasta que encuentre una grieta para derribar todo el cimiento. Lucas 5, versículo 43, un árbol bueno no da fruto malo, tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. El árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de espinos y tampoco se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene ahí. De igual manera, el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene ahí, porque las palabras revelan ¿qué? Lo que hay en el interior. Dice John MacArthur que una de las cosas primeras, una de las evidencias primeras de que alguien es salvo es que su forma de hablar cambia. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice, cuando el Señor viene a tu corazón y está en tu corazón, tu forma de hablar cambia. Así que aquel que navegue con yo soy cristiano y de repente diga, óyeme tú, y empieza a sacar serpientes, escorpiones y todo lo demás, ese yo no estaría tan seguro. Otra cosa a la que hay que poner atención es el punto número 3, es a nuestras palabras. Híjole, aquí me podría tardar mucho, no puedo. Pero vamos a ver. Proverbios 4:24. No permitas que salgan falsedades de tu boca ni que tus labios digan mentiras. Esta expresión de falsedades en el hebreo viene del vocablo tortuoso, que significa muchas vueltas, algo torcido, algo que en la Biblia se relaciona con necedad, algo que en el contexto podría definirse como algo que no es lo recto, sino algo pervertido. Es algo como pervertir la verdad, torcer la verdad para nuestro beneficio. Fíjese cómo es de interesante. Proverbios 6:12, el perverso y despreciable siempre, dice, andan diciendo mentiras. ¿Conoce a alguien mentiroso? Proverbios 19:1, en la versión Reina Valera 1960. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Mejor es no tener un peso, pero caminar en integridad, que ser perverso de labios, o sea, torcido, o sea, mentiroso. Esta misma versión, pero en la palabra de Dios para todos, es mejor ser pobre y honesto que bruto y estafador. Ese perverso, la Biblia también lo relaciona con alguien bruto, con alguien que no entiende, con alguien que es necio. Proverbios 3:32, porque el Señor detesta al perverso, pero es el mejor amigo del hombre que honesto. Pues a lo mejor no tengo dinero, pero soy honesto, ¿no? A lo mejor no destaco mucho, pero soy íntegro. Eso es lo que Dios dice, eso es lo que el Señor ama. Porque el perverso hace las cosas a su manera, tuerce todo y todo lo que piensa, todo lo que habla, y eso lo aborrece Dios. ¿Por qué? Porque Dios es recto y Dios odia la mentira, porque hace mucho daño, lo perverso y lo torcido. Y tú podrías decir, pero ¿cómo Dios odia si Dios es amor?
Pero ¿cómo Dios aborrece si Dios es amor? ¿Tú amas a los niños? Sí. Entonces aborreces el aborto. Si amas la verdad, odias la mentira. Si amas lo bueno, odias lo malo. No se puede ser neutral. Proverbios 14:2. Respetar al Señor es vivir como a Él le agrada. Apartarse de su camino, ojo, es despreciarlo. Otra vez, respetar al Señor es vivir como a Él le agrada. Apartarse de su camino es despreciarlo. Debemos aprender a aborrecer lo que Él aborrece. La desobediencia es una demostración de falta de amor por el Señor. Lo voy a volver a decir. La desobediencia es una demostración de falta de amor por el Señor. Mismo versículo, Reina Valera 1960. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el que camina, más el de caminos pervertidos lo menosprecia. Si practicamos la perversidad, lo que demuestra es la falta de amor por el Señor. Especialmente si hablamos de manera perversa o para dañar a alguien. Efesios 4:29, no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le hagan bien a quien los escuche. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es garantía para su completa liberación en el día señalado. Efesios 4:15, por el contrario, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Tengamos mucho cuidado de no utilizar la palabra para señalar a alguien, para corregirlo, para exhortarlo, para avergonzarlo, sin amor. Cuando le enseñes algo a alguien, enséñaselo con amor, no para avergonzarlo. Cuando hables con alguien, edifícalo, levántale, anímale. No le pongas el pie sobre la llaga, no le pongas el pie sobre el cuello, no lo lastimes. Cuida lo que hablas. Mateo 12:34. Eso está tremendo. Partida de víboras. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo tan malos? Lo que uno dice demuestra lo que uno es en su interior, y el que es bueno lo es en su interior y habla de lo que está ahí. De igual manera, lo malo lo es en su interior y habla lo que tiene ahí. Pero el siguiente versículo está tremendo. Pero yo les digo que en el día del juicio la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. Las palabras que dijiste servirán para juzgarte y ellas te aprobarán o te condenarán. Otra vez una relación directa entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso es que debemos cuidar el corazón. Antes de cuidar lo que hablas, cuida lo que hay en tu corazón. Aquí dice, dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. Y es que para el cristiano no es que haya un juicio para salvación, porque la salvación ya no las dio el Señor, sino de cómo vivimos nuestras vidas. O sea, en otras palabras, vas a llegar con el Señor y te va a decir, a ver, ven, eres salvo, sí, pero a ver, ¿qué hiciste? No, pues me senté ahí. ¿No hiciste nada? No, pues no hice nada. Pero te di dones, te di talentos, te di esto para que lo hicieras. No, pues no hice nada. O sea, lo que quiero que entendamos es que vamos a ir ante el Señor y el Señor nos va a tomar cuentas. O sea, no estamos hablando de salvación o no. Porque espero, lloro todos los días porque todos seamos salvos. Yo no puedo determinar si usted es salvo o no. Eso lo da el Señor. Mi trabajo es enseñarle y estar con usted y guiarle y incluso hasta amonestarle si usted está mal. Pero aquí dice que vamos a tener que dar
cuentas de cómo vivimos nuestras vidas. La Biblia dice que los conoceréis por sus frutos. No somos salvos por obras, pero si profesas que eres cristiano y tus obras no lo respaldan, entonces debes considerar lo que piensas que es tu cristianismo. Ahora analízalo conmigo por un segundo. No dice que las palabras que nosotros conocemos como groserías o de enojo, sino de palabras inútiles. Porque somos mayordomos. ¿Entiende lo que es un mayordomo? Es un encargado. Somos encargados aún hasta de lo que decimos. Y de lo que está hablando es de las palabras que no ayudan, que no edifican, que no levantan. Cuando tú le hablas a tu mujer, a tu cónyuge, cuando tú le hablas a tus padres, cuando tú te diriges a otra persona, ¿cómo le hablas a esa persona? Proverbios 18:21, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Primera de Pedro 3:10, pues ¿quién quiera amar la vida y disfrutar días buenos, no permita que su lengua haga daño, ni que su boca diga mentiras? ¿Quieres esto? Cuida tu forma de hablar. El Salmo 34:12, y el que ama la vida y desea ver días felices, es la misma de Pedro. Aléjese de los planes perversos y evite decir mentiras. Para terminar, pregúntate si tu manera de hablar es la correcta para tu cónyuge, para tus hijos, tus padres, tus hermanos, si estás hablando bien. Pregúntate y analiza si lo que estás pensando está de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pregúntate si conoces lo suficiente de la palabra de Dios para decir, sí, yo ando en su camino. Que esa sea nuestra tarea del día de hoy. Preguntarnos y analizar lo que estamos viviendo. Oremos. Dios Padre, queremos agradecerte por una enseñanza más de tu palabra. Queremos agradecerte porque somos confrontados a darnos cuenta de qué cosas tenemos que hacer y dejar de hacer. Señor, te pido por mis hermanos, porque los levantes, porque los ayudes a entender, a analizar sus vidas, para que podamos todos juntos caminar de acuerdo a tus estatutos, pensar tu palabra, hablar tu palabra, vivir tu palabra. Eterno Padre, gracias porque a través de ella nos enseñas, nos amonestas, nos animas. Es como ella misma dice, es una medicina a nuestro cuerpo. Y el día de hoy queremos agradecerte porque eres bueno, como siempre, eres justo, eres fiel, bondadoso y misericordioso. Te pido por cada matrimonio aquí representado, por cada persona que está aquí con sus padres. Te agradecemos por cada uno de nosotros, te pedimos tu bendición, tu fortaleza, tu sabiduría para vivir esa vida que tú quieres que vivamos. En Cristo.